¿Qué va a pasar? En esas 4 preguntas, nosotros vamos a tratar de reflexionar un poco el rol de entrenador, el rol de padres y entender al niño desde la posición que él tiene y no desde la posición que yo tengo o la que me gustaría que él tuviese. Y son 2 escenarios completamente diferentes. Entonces, la primera pregunta que nosotros nos planteamos es, ¿qué quiero para mi hijo en el deporte? Hoy en día, la profesionalización del deporte, la opción de becas del deporte ha generado que a temprana edad yo tenga un foco de oportunidad diferente al deporte, porque yo digo, bueno, si yo empiezo temprano con mi hijo, posiblemente apueste a que logre esta meta deportiva en lo profesional o en lo académico. Sin embargo, cuando hablamos de un hijo, esa decisión no la está tomando él. Es una decisión que yo estoy asumiendo por él. Entonces, cuando yo defino y soy honesto qué quiero para mi hijo en el deporte, yo voy a separar lo que yo quiero para mí y lo que me gustaría a mí y lo que yo quisiera que él experimentara para él, en función de él. Porque desde el adulto, la visión de qué quiero para mi hijo en el deporte es muy diferente a la visión que tiene el propio niño sobre el deporte. Entonces, son preguntas, esta es la primera, que debemos definir y que debemos sincerar desde el escenario adulto y personal, desde el escenario del niño. Ahora bien, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué experiencia deseo que tenga mi hijo en el deporte? Partiendo de lo que yo creo que el deporte puede ser para mi hijo, él va a estar en ese mundo deportivo y va a pasar un periodo de tiempo y en ese periodo de tiempo van a pasar muchísimas cosas. Como todos sabemos, nada es perfecto, nada es eternamente ascendente, nada es eternamente descendente. Sin embargo, los descensos son, entre comillas, el peligro que afrontan los niños con menos herramientas que el adulto. Y si el adulto no es capaz de visualizar el descenso y cómo posicionar al niño en un nuevo ascenso, entonces eso va a afectar en él no solamente en lo deportivo, sino en lo personal, cognitivo y afectivo y actitudinal. Nosotros somos un círculo vicioso en lo que yo pienso algo, comienzo a sentirme como estoy pensando, comienzo a actuar como pienso y como siento y voy reforzando ese proceso. Si no viene alguien y me pone un stop y me dice, oye, para de pensar así, pero no solamente para de pensar así, te da un proceso de acompañamiento verbal, porque uno no se puede meter en el cerebro de nadie, pero te da un proceso de acompañamiento verbal lo suficientemente fuerte, constante y sólido para que comiences a pensar diferente, sentir diferente y actuar diferente, y esa emoción y ese pensamiento se vuelve otra vez cíclico. Entonces, muchas veces esa carrera de rata a favorable, pues perfecto. Cuando es desfavorable, la experiencia no es muy buena y cómo hacemos para sacar a ese niño de ahí. Y entonces va a depender mucho de qué es lo que yo deseo para mi hija o para mi hijo dentro de la experiencia deportiva que él va a vivir en el deporte que haya decidido él o en el deporte que yo intuyo que él puede practicar, porque bueno, a veces de niño, pues el papá lo lleva y punto. Sabemos que hay deportistas que empezaron obligados por los padres y luego se hicieron, y habrá deportistas que simplemente la pasión les nació y por ahí se fueron. Entonces, esta es una pregunta que debemos hacérsela a los padres, que nos debemos hacer nosotros como padres, porque nos va a alinear con la primera pregunta y nos prepara para la siguiente pregunta, que es, si yo conozco a mi hija y si yo conozco a mi hijo, del mismo modo sé cuál es el principal miedo en la práctica deportiva de mi hija o de mi hijo. Conozco yo cómo se siente, conozco yo cómo piensa, conozco yo cuáles son las acciones técnicas del deporte, tácticas del deporte o la parte física de ese deporte que cuando se manifiestan o cuando el entrenador las planifica y las pone en práctica, el niño afronta y vincula esa experiencia inicial con fracaso, con miedo, y que él la hace porque no le queda otra, pero que realmente su pensamiento y su emoción no lo están acompañando para que el resultado final le suba los niveles de confianza, de autoestima y que pueda tener un diálogo interno que apunte hacia el crecimiento personal. Entonces, sé yo cuáles son esas partes del deporte, desde lo técnico, táctico, físico, inclusive desde la manifestación verbal del entrenador, donde mi hijo pierde esa confianza y pierde ese diálogo interno positivo. Es un reto que debemos ir conociendo nosotros. Ahora, la última pregunta. ¿Sabes todo lo que puede ayudar la coordinación en su vida?
Nosotros hablamos de que el niño es muy puro en emociones y pensamiento y muchas veces lo expresa sin filtros, y el proceso de hacerlo de esa forma muchas veces pudiese ser para otro niño de la misma edad un tanto cruel. Cuando un niño carece de alguna habilidad en la que hay una etapa demostrativa por parte de los demás niños, en ese momento el niño no tiene la herramienta para afrontar eso de manera positiva y comienza a aceptar, no es que no sabe el ejercicio, sino que él es malo, y comienza a aceptar un autoconcepto que lo pudiese dejar aislado, no solamente del deporte, sino de su ser mismo. Cuando un niño sabe coordinar, cuando un niño sabe dominar algo, eso va a tener un plus sobre su confianza, y sobre su confianza él pudiese posicionarse para afrontar nuevos retos y hacer como hace un adulto tal cual, mostrar la famosa resiliencia de que todo el mundo habla, pero que esa no nace de la lluvia que yo salgo y la consigo en el diccionario, sino que surge de un proceso de acompañamiento, de supervisión, de puesta en práctica de un grupo de experiencias que progresivamente me van llevando de menos a más, que paulatinamente me van llevando de menos a más y me van exigiendo en lo cognitivo, en lo motor, en lo emocional, y que el desarrollo óptimo de eso me va a permitir a mí ganar la confianza suficiente para afrontar un reto más alto, más alto, más alto, más alto. Pero sería imposible, y pongo esto de ejemplo, que si yo estoy empezando en la universidad, el primer año de la carrera, un docente se acerca a mí y me dice, bueno, ya tú estás listo para hacer una tesis de grado. O sea, no tengo ni remota idea que es una tesis de grado, no he recibido los alimentos necesarios para yo cultivarme, para yo ser como una planta, absorber nutrientes y luego dar un fruto. No es mi etapa. Entonces, una debilidad del deporte menor es que no tiene estructura organizativa, de planificación y de objetivos claros y precisos, y esto incluye a todos los deportes. Y partiendo de ese escenario, ¿qué herramienta yo como papá, yo como mamá, puedo darle a mi hija o a mi hijo dentro de un concepto que sea manejable para mí, donde yo sepa que no me estoy pasando, que no me estoy quedando por debajo, sino que lo que estamos trabajando viene con un fundamento científico, viene con una base sólida que me va a permitir a mí trabajar desde la confianza, aunque estoy en ignorancia, porque no es lo que yo estudié, no es lo que yo soy, no es para lo que yo me preparé. Pero si hay un acompañamiento organizado, estructurado, aun siendo yo ignorante de algún tema, pudiese acompañar a mi hijo en algún desarrollo deportivo si el proceso elaborado está lo suficientemente estructurado como para yo lograr una meta con un nivel de riesgo muy bajo y con un nivel de eficiencia y logro de meta muy alto.